transferencia de votos de un líder populista es un hecho electoral que no responde a un estándar, depende de algunos factores. En el régimen democrático actual son antecedentes que en la despedida de la dictadura, por ejemplo, el líder asesinado, Abdón Calderón, transfiera votos a su hija Cecilia, que Asad Bucaram, el candidato inhabilitado por la nacionalidad de sus padres, lo haga para el triunfo luego de Jaime Roldós, o posteriormente que Abdalá Bucaram, líder populista o prófugo después, se lo brinde a Álvaro Noboa. Juan Cubi, analista político, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Estefi. Una primera aclaración antes de contestar a sus preguntas. Yo no soy articulista de Diario El Comercio, sino de los medios digitales Plan B y Ecuador Today. Gracias por esa aclaración. En la actualidad, que el expresidente Rafael Correa, prófugo ya de la justicia, lo haga a favor, esta transferencia de lo que hablamos, de Andrés Arauz, a su juicio, ¿en qué medida sería posible? Yo no creo que existe esa transmisión de votos que usted ha señalado en esta reseña histórica. La política y la sociedad no funcionan como un vehículo, como un motor donde hay una transmisión directa de una fuerza. Hay una complejidad que tiene que explicarse por otros factores, ¿sí? De la figura que respondía a un momento político y era parte de un partido que tenía una fuerza y una estructura. En ese sentido, esas transferencias son bastante cuestionables. En el caso actual, yo creo que hay dos candidaturas que estarían pensando en la posibilidad de hacer esta transferencia. La primera es la de Guillermo Lasso, que esperaría que los transfieran votos a ese candidato, lo cual es bastante difícil porque las adhesiones electorales de la gente usualmente están ancladas con una figura, con un representante, con alguien que pueda generar expectativas. En el caso que usted me pregunta de Alianza País, yo veo poco probable que exista esa transferencia y me voy a hacer solamente un análisis brevísimo de las últimas elecciones. Resulta que la figura de Rafael Correa, al contrario de lo que se pensaría, ha restado votos de los candidatos de Alianza País. En el 2014 pierden la alcaldía de Quito con una figura en la campaña. El presidente Lenín Moreno, que tenía mayor popularidad que Rafael Correa en el 2017, llega con las justas y con un apagón informático de por medio a la presidencia. El 2018, en la consulta popular, hubo una amplia derrota del correísmo, y no se habla del 2019, donde ni siquiera la presencia o la insistencia del expresidente logró posicionar a sus candidatos, exceptuando un par de casos que también habría que analizar, de manera que esa acción me suena mucho a mecánica, no a política. Entonces, ¿no le da mayor valor usted a esas, partiendo de ese análisis, a las encuestas con un voto duro al candidato del correísmo, partiendo más bien como antecedente cuáles han sido los resultados de las últimas elecciones? Es decir, incluso un apretado triunfo del Lenín Moreno, en ese entonces, ¿serviría más bien eso como un termómetro de una próxima elección? Sí, porque mire, las encuestas lamentablemente en los últimos años han tenido unos fracasos estrepitosos, y no veo cómo este momento, con la situación de la pandemia, con todo el impacto psicológico que la gente pueda dar confiable. Hay demasiada volatilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Referirnos a los últimos resultados, al proceso que se ha venido dando en los últimos años, y es obvio que el caudillismo populista de Correa ha ido declinando. No veo yo por dónde puede recuperarse, más aún luego de las sentencias por corrupción. Porque fíjense, el populismo tiene algunas explicaciones para poder generar esas adhesiones electorales. Quiero traer a colación brevemente un libro que acaba de publicar Pablo Espina, que se llama La Aleación Inestable. Él analiza, entre otras cosas, el fenómeno del velasquismo, esta adhesión hacia Velasco, y él sostiene que existe siempre una reciprocidad del elector con una figura, pero esa figura tiene que cumplir ciertos requisitos. En el caso de Velasco, no era solamente su capacidad oratoria frente al elector, eso de ser absolutamente desprendido y tener una imagen de una honestidad intachable, hacía que el pueblo le retribuyera con su voto. En el caso de Rafael Correa, yo no veo que exista esa relación.
Porque en este momento la imagen de un expresidente corrupto es tremendamente, tiene un peso tremendamente determinante en la posibilidad de que la gente siga confiando en esta figura. En ese sentido, ahora, pero ha pasado antecedentes de líderes que luego son judicializados, pero que luego tienen un respaldo en las urnas. Ahora, el perfil del candidato también es importante, es decir, el mérito no puede ser solamente la lealtad al líder que lo auspicia. En ese sentido, nadie puede ser menospreciado. En el caso de Arauz, es un joven profesional de la generación millennial, por cierto, que es mayoritaria en el electorado. ¿Eso podría ser decisivo? No creo, porque para generar elecciones los jóvenes tienen que tener en este momento otros perfiles. Y tal vez lo que más le genera una debilidad a la candidatura de Arauz es aparecer como una persona tremendamente dependiente de un caudillo. Y eso en la cultura actual de los jóvenes, eso es una desventaja. Arauz es economista, como el líder que lo auspicia, que fue el único presidente economista que ha tenido la República. Ahora, ¿esta característica ayuda o afecta cuando el modelo económico que se aplicó para muchos es la causa que encabeza la crisis económica que hoy aflige al país? Mire, entrar a hablar de economía es bastante complejo, porque después de un discurso de 10 años de un supuesto éxito en el modelo económico, estamos en este momento padeciendo las consecuencias de ese manejo de la economía. El debate económico va a tener que versar sobre otros aspectos, es decir, ¿cuál es el modelo que puede ser viable en este país a futuro? Y por ejemplo, en este momento tenemos un debate central, Estefan, el tema de la minería. Tenemos una consulta de Cuenca de por medio, y los candidatos van a tener que alinearse con esa demanda, que no es solamente un tema de la SUAI o de Cuenca, es un tema del futuro del Ecuador. ¿Cuál es la postura frente a la explotación minera? Y usted sabe que durante el gobierno anterior, el gobierno de Rafael Correa, fue uno de los mayores propiciadores de la actividad minera en el país, no solamente por las concesiones, sino por los acuerdos que se establecieron con las transnacionales mineras bajo el discurso de que los ecuatorianos éramos un pueblo de pobres sentados en un saco de oro. Pero ese discurso tiene que entrar en un debate central este momento. Habrá que ver si el señor Arauz, desde su postura de economista, cómo va a afrontar ese dilema. ¿Va a estar con la explotación y el extractivismo, o va a estar con la defensa del agua y los derechos de las nacionalidades y de los pueblos? Por ejemplo, ese es un debate central del cual yo hasta ahora no he escuchado ningún tipo de pronunciamiento. Arauz, por otro lado, no es un candidato nuevo, fresco, no formó parte de las diferentes organizaciones delictivas que hoy Fiscalía ha encontrado manejando la administración del Estado durante las 3 presidencias de Rafael Correa. ¿Eso no podría constituir un punto a favor como para poder desligarse, o es difícil desligarse, como muchos quieren hacer ya hoy, de una realidad? Es decir, tanto exministro, funcionario, los que gobernaron sentenciados. Eso es lo difícil, Estefan, usted tiene razón. Luego del caso Sobornos 2012-2016 resulta tremendamente difícil para una figura del correísmo desligarse de ese proceso, ¿sí? No sé cómo va a hacer el señor Arauz para descargarse de esa responsabilidad, porque de todas maneras él fue funcionario de ese gobierno y tuvo una cercanía pues evidente, que ahora la conocemos con el expresidente Correa. Yo personalmente creo que en los casos de corrupción sí van a generar un desencanto en gran parte de la población. Existe obviamente una adhesión de ese sector que está virtualmente fanatizado, que prácticamente no ve absolutamente nada, ¿no? Es como estas sectas religiosas que creen que la tierra es plana. Por más evidencia que usted dé, no puede creer lo contrario. Está sucediendo algo así con un sector de la población que cree a ojos cerrados en el correísmo. Pero yo creo que en términos porcentuales eso no va a ser en las próximas elecciones. Yo creo que hay una volatilidad que es muy interpretable en este momento, pero que probablemente nos va a generar más de una sorpresa en las próximas elecciones. Parte del análisis de Juan Cubi, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Una pausa y volvemos. No se vaya.